Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Con Jairam Navas. Bueno, hoy tenemos en el estudio un gran amigo, una persona que admiro muchísimo. Él es experto en música, es vocalista de Aditus, es director legal de música, ex director nacional de Derecho de Autor, es profesor de Music Business en Audioplace. Lleva, pues, digamos que es como abogado de muchos artistas importantes en nuestro país que se han destacado a nivel internacional. Y bueno, aparte es papá de 2 morochos, bueno, de los morochos, dos, se supone que son dos. Y bueno, es el novio de la madrina. Manuel, ¿cómo estás? Manuel Mirabal con nosotros. Todo bien, aquí agradecido de compartir contigo, Jairam. Sabes que el respeto, el cariño y la admiración es mutuo. Nuevo año, ¿no? Nuevo año. Vamos con todos y hay tanto que hablar, tanto que comentar, pero dentro de todas esas curiosidades y cosas que tú compartes a través de tu cuenta, Manuel, bueno, decidimos en equipo agarrar esto de los derechos de autor cuando se vence el dominio público, ¿no? Antes de adentrarnos en estas obras, me gustaría que nos explicaras un poquito qué es eso del dominio público y por qué se pierde como que ese derecho, esa concesión. Sí, mira, con respecto a los derechos de propiedad intelectual, realmente el término propiedad está como mal empleado, Ok. porque la propiedad se supone que es eterna, hasta que se destruya el bien o la cosa. Si yo tengo una casa, bueno, el día en que yo muera, la heredarán mis hijos, después mis nietos y así sucesivamente. Pero con la propiedad intelectual no es así. Hay una tensión constante Ok. en donde el Estado, y cuando hablo del Estado no me refiero a Venezuela, me refiero a Venezuela, El Colombia, mundo. Estados Unidos, cualquier país del mundo, va a tener una tensión en donde quiere liberar esos derechos para que estén al alcance de toda la sociedad. Entonces, con las patentes, por ejemplo, las patentes te duran aproximadamente 20 años y después pasan a dominio público. Las marcas tienen que tener un uso, porque si no tienen un uso y no se renuevan, entonces también, bueno, se liberan los derechos sobre las marcas. Y con respecto a los derechos de autor, duran toda la vida del autor y luego de que el autor muere, una cantidad de tiempo que varía dependiendo del país. Aquí en Venezuela son 60 años después de la muerte. De hecho, por ejemplo, los trabajos del maestro Simón Díaz se siguen cobrando, le quedan creo que como 52 años de vigencia, así que los nietos del maestro Simón Díaz son los que cobrarán eso y quizás llegue hasta los bisnietos. Y ya después de que eso pasa al dominio público, cualquier persona puede utilizar el material, puede hacer versiones, adaptaciones, traducciones, sin la necesidad de requerir una licencia o de pagar derechos de autor a los titulares de derechos, que en este caso serían los sucesores. Bueno, eso me parece súper importante de comentar, porque yo pensé que, bueno, si tú eras dueño de tu obra, eras dueño de tu obra por siempre, ¿no? Y tus descendientes. Pero parece mentira, o sea, aunque venga, por ejemplo, el bisnieto y quiera volver a registrar la obra de Simón Díaz después de que pasan esos 60 años, como bien comentabas, no es posible. O sea, ya hay como una ley que los libera, que los hace públicos. Sí, justamente está esta tensión porque al final los derechos de propiedad intelectual generan monopolios y esos monopolios restringen el mercado. Entonces tú por un lado tienes el acceso a la cultura que quiere, digamos, ser absoluto y comerse todo, y por otro lado tienes unos derechos que dices, bueno, si esta persona fue la creadora de este trabajo, ¿por qué no darle una compensación que siga la suerte de la obra? Porque de repente a la obra le va bien, como de repente no le va bien. Yo en estos momentos estoy trabajando con la familia del maestro Hugo Blanco y la cantidad de temas es absurda. Exacto. Estamos hablando de, por lo menos en un reporte que pasó Zach Ben, hay 589 temas, pero son muchísimas canciones más. Y claro, no todos los temas fueron éxitos. Entonces, justamente sobre eso uno dice, bueno, vamos, o sea, la ley o cada estado dice, voy a otorgarle toda la vida
a este autor para que pueda disfrutar de su trabajo y luego una cantidad de tiempo con la que los sucesores también puedan disfrutar de ese trabajo, pero luego eso debería pasar al dominio público. Con Hugo Blanco, ¿cuántos años lleva? Hugo Blanco murió, si no me equivoco, eh, bueno, es posterior al 2000. Eh, O sea, que le quedan como 60 años todavía. no, no tanto, pero por lo menos como unos 50. Lo que pasa es que estoy confundido ahorita con la fecha y no sé si fue como por el 2005 o el 2013. Vamos a googlearlo, nuestro equipo de producción nos ayuda. Si buscamos la fecha, Hugo Blanco, 2015, nos dicen por acá. 2015, Ok, exacto. entonces, ellos que están intentando hacer, mantener estas obras con ellos el tiempo que se pueda. Claro, por ejemplo, a ver, hace poco se viralizó Mi burrito sabanero, que el nombre original del tema es El burrito de Belén, aunque sale también registrada como el nombre alternativo, El burrito sabanero. Esa canción es del maestro Hugo Blanco. Claro, ¿y por qué entonces había tanta campaña en torno al niño que la cantaba que nunca recibió? mm, Bueno, te tengo una noticia buenísima, primicia. No, no lo sabe nadie todavía. Ya, espérate para grabarte. Tan, 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 tan. Tengo una buena noticia para ti, para toda Venezuela, y es que Ricardo Cuenci, el famoso niño que es la voz original de Mi burrito sabanero, la semana pasada ya se registró en la Asociación Venezolana de Intérpretes y Productores Fonográficos y se está comenzando a realizar todo el trabajo de investigación para que le lleguen las regalías del trabajo que históricamente ha hecho él. En paralelo, también se abrió un grupo de trabajo en donde estoy con varios miembros de los que formaron parte de la rondallita, porque, claro, Ricardo Cuenci fue de Mi burrito sabanero, pero en cada una de las canciones hay intérpretes de este famoso coro infantil que venía, si no me equivoco, de un coro infantil que gestionaba el maestro Hugo Blanco, casualmente. Entonces, bueno, estamos haciendo eso para que este diciembre haya una nueva noticia, una buena noticia que le dé mucha felicidad a todos los venezolanos. Qué genial, me encanta, porque de verdad se hizo muy viral, ¿no? La historia de él y lo injusto que en cierta manera había sido, pero también, bueno, que marcó parte de su vida, porque Tal cual. todavía él sigue haciendo conciertos y todo, y la gente lo menciona como el niño, que ya es un señor que tiene no sé cuántos años, ¿no? Sí. Y bueno, tarde o temprano se hace justicia. Me parece hermoso que nos contaras esto. Manuel, volviendo un poquito acerca de lo del dominio público y estas obras que se liberan, que pasan a ser para todos, una de las cosas que a mí más me preocupa es cuando se desvirtúa el concepto original de lo que conocíamos, por ejemplo, como Winnie Pooh, ¿no? Claro, Que hicieron esta película espantosísima, es horrenda. es horrenda. Para una nueva generación, eso es lo que representa Winnie Pooh. No, no sé si me explico. Claro, bueno, yo creo que no ha tenido ese impacto realmente a nivel cultural como para decir que las nuevas generaciones se llevan es eso. Afortunadamente a la película le fue mal, pero evidentemente fue noticia. Y eso es parte de lo que se pierde cuando una obra pasa al dominio público. O sea, cualquiera puede venir, por ejemplo, aquí tengo a varios. Tengo en literatura Sherlock Holmes, Winnie Pooh, El Gran Gatsby, Frankenstein, por mencionar algunos, Alicia en el País de las Maravillas. Y si nos vamos a música, a cine, a animación, hay muchos más, los cuales ya vamos a estar repasando. Pero, por ejemplo, yo quiero sacar una línea de ropa, por decir algo. Y entonces quiero hacerlo en torno a Alicia en el País de las Maravillas, yo no le tengo que pagar derecho a nadie. Depende, porque una cosa es la historia y otra cosa son los personajes. Mm. De hecho, yo te puedo asegurar que Winnie Pooh sigue registrado el personaje de Winnie Pooh, tal cual como marca, por parte de Disney. El personaje como tal sigue vigente. De Entonces, ¿qué hecho, es lo que se libera? La historia. en este caso, la historia porque es el escritor el que por la cantidad de años ya su trabajo pasa al dominio público. O sea, que yo pueda escribir un libro del Gran Gatsby y no le tengo que pagar derecho a nadie. Sí, sí, sin ningún problema. De hecho, yo estuve haciendo
haciendo una investigación previa a venir para acá. Y por favor, tengan cuidado con ChatGPT. Si uno coloca autores venezolanos que pasaron al dominio público, ChatGPT muestra allí, y Gemini también, muestran una cantidad de autores, y por ejemplo destaca dentro de ellos Rómulo Gallegos. Los derechos de Rómulo Gallegos pasan al dominio público como en el año 2030, pero ChatGPT te los coloca allí. Porque, claro, de repente toma como referencia un principio general que el convenio de Berna establece que son mínimo 50 años después de la muerte, pero en Venezuela son 60, en México son 100, en Colombia son 80, si no me equivoco, en España son 70, pero si son autores que murieron antes de 1985, entonces son 80 años. Hay muchísimos cambios e inclusive hay cambios también si se trata de la grabación. Ejemplo, puede que una grabación sonora del maestro, vamos a ponerlo así, una grabación de la Villos Caracas Boys del año 1960, ya eso está en dominio público, la grabación. Pero los derechos autorales y los de interpretación del maestro realmente siguen vigentes porque él murió en el 88. Entonces todavía le quedan varios añitos. Ajá, pero ¿qué quiere decir que la canción esté en dominio público, que cualquiera la puede utilizar? No. La grabación. O sea, cualquiera puede agarrar esa grabación, reeditarla y lanzarla. Alguien puede, alguien puede inclusive de repente samplear, utilizar un fragmento de la canción para hacer una nueva. Como hizo Shakira con Wyclef Jean, que cuando sacaron Hips Don't Lie, eso mucha gente dice, no, plagio Ajá. a Jerry Rivera. Y de por sí la canción Jerry no tiene derechos sobre ese tema. El que sí tiene derechos es el compositor y arreglista, que es Omar Alfano, y eso se licenció. O sea, Shakira sí tiene plagios, pero ese no fue. Imagínate, qué bueno qué malo, mira como todos se ríen. Si nos vamos a la música, por ejemplo, a ver, Charleston, estoy leyendo por aquí que es otra de esas canciones que creo que fue Enrique y Ana quienes lo retomaron en algún momento, ¿no? Una canción de 1923. Wow, wow, tendría que escucharla, pero habría que ver en relación a la fecha en la que la grabó Enrique y Ana, porque puede que la composición esté ya en el dominio público, Ok. pero los derechos de la grabación todavía no. Entonces son Es cosas demasiado distintas. complicado y que leíste las letras pequeñas, ¿no? No, es maravilloso. Es maravilloso. Si nos vamos a personajes, estoy leyendo por acá que estos son que van a pasar a derecho público próximamente. 2033, Superman, Batman y todos estos clásicos de DC. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Van entonces a poder seguir haciendo películas de Batman y de... Las historias. Pueden hacer una historia con el personaje en relación a los que son los guiones originales de esos años. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un aspecto fundamental, y es que, por ejemplo, en Estados Unidos, las obras pasan a dominio público luego de 120 años de su publicación cuando son encargadas. como El encargadas? que contratan al Alguien, escritor ok, para que haga la historia. ok. Y de hecho, eso iba a pasar a dominio, o sea, las obras iban a pasar a dominio público antes, pero por allí por los años 90, un diputado que se llama Sonny Bono promulgó, bueno, se realizó una campaña de lo que conocemos como la Sonny Bono Act, que llaman la Mickey Mouse Act, que fue para extender justamente la cantidad de tiempo con la intención de que Mickey no pasara a dominio público pronto, sino que se tardara un poquito más. Bueno, es que me imagino, si pierden a Mickey, imagínate, se cae casi que un imperio, ¿no? Que Bueno, Mickey tiene... pasó el año pasado a dominio público, pero el primer Mickey, el del Steamboat, que no es el Mickey Mouse moderno que nosotros conocemos. Ok, entonces la manera de mantenerse también en el tiempo o que estos personajes se mantengan en el tiempo, por ejemplo, hablando de DC, que para no perder a un Superman o un Batman, lo que tienen que hacer es cambiarle el estilo. Es por Poco eso a que poco, vemos sí.
nuevas historias y vemos nuevos Batman de Tal manera cual. de que se mantengan en el tiempo. Tal cual. Y es un proceso bien, bien interesante porque siempre cualquier cambio genera resistencia y hay mucha gente que se apega a, ya este es el Batman que conozco, ya Claro, este es el Superman que conozco, y ellos han sido muy hábiles en cómo mantener cierta, coherencia sí, y coherencia, relación. identidad en torno al trabajo que hacen, pero igualmente aplicar cambios que les permitan generar una nueva originalidad, por decirlo así. Estoy viendo que aquí también está Popeye el Marino. Sí, Si viene alguien y quiere hacer una obra de Popeye, por ejemplo, no tiene que pagarle derecho a nadie entonces. no. Hay un caso interesantísimo que es El Principito de Antoine Claro. Saint-Exupéry, que cuando pasó a dominio público lanzaron una película, Ajá. que a mí me parece la película es Es hermosísima, bella. porque la primera parte de la película es, La niña, ¿no? más o menos recrea el libro. Y Ok. yo me acuerdo, yo cuando vi la película son, no sé, 2 horas de película. La primera hora es una niña que conoce al aviador y el aviador le empieza a echar los cuentos del Principito. Exacto. Y cuando ya pasa la primera hora, hay así un pequeño drama. Y yo me acuerdo, yo estaba llorando, llorando, A mí y de también me repente encantó esa cuando veo, película. digo, a esto le falta 1 hora. Y ya prácticamente terminaron el libro del Principito, ¿qué va a pasar? Y entonces lo La que hacen reescribieron, es exacto. como una continuación. De que estaría haciendo el Principito ya a estas alturas de la Y, vida. y la niña era así como, bueno, pero es que no es real, el Principito es de un libro, y después lo consigue y el Principito está grande y limpiaba en el techo de un edificio en otro planeta y estaba como, se había olvidado de ser el Principito, de jugar, de su rosa, de todo. Y no, la película es hermosa. Si los derechos de autor hubiesen estado en vigencia, ellos tendrían que haber contado previamente con la autorización de los titulares, en este caso de los herederos de Antoine Saint-Exupéry, para poder hacer esa adaptación, porque esa adaptación altera la obra original. Claro. Y eso me parece interesante que no le hicieran tal cual, sino que tuvieran la creatividad de darle una continuidad a... Salió bien, Y salió bien, exacto. salió bien. Hay casos donde inventan y yo, por ejemplo, yo amo Tim Burton, me parece que es genial, pero la primera película de Alicia en el País de las Maravillas con Tim Burton, yo allí sí tengo un divorcio completo con el guión. ¿Qué tal? Mire, y ya que me quedan unos pocos minuticos, Manuel, si nos vamos a Venezuela, me comentabas del maestro Hugo Blanco, pero ¿qué otro personaje o historia puede estar ahorita que perdió o sea, está, ¿cómo se dice? Permitido el uso de dominio público, sería. Claro. Mira, bueno, por supuesto, Andrés Bello y varios escritores clásicos de Venezuela, cualquiera que haya muerto antes de 1965, ya, digamos, su trabajo está en el dominio público. Algo interesante que yo mencioné en un video es justamente que El alma llanera está en dominio público. Y siento que es un temazo al que sobre todo el sistema de orquestas y el maestro Gustavo Dudamel le han dado como muchísimo peso, pero bueno, a mí me encantaría ver Una nueva el, versión. sí, en rock, en jazz, en cualquier otro género musical, inclusive, bueno, yo no sé cómo entraría de repente dentro de un trap, pero creo que valdría la pena escuchar nuevas formas de acercarse y siento que eso es una manera en la cual uno rescata también la identidad cultural del venezolano. Totalmente. Bueno, les dejamos ahí la tarea. A ver qué tal. Me quedé con ganas de hablar contigo acerca de los cambios que se pueden hacer ahorita de las entradas de Morat por las de Hash. Pero bueno, será en otra oportunidad porque se nos fue el tiempo. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Vale, vale. Ahí tengo los datos de la demanda y la actualización, pero Si quieren, se van a su cuenta. Por favor, pasa los datos de tu cuenta. @mirabalpim en Instagram y en TikTok. Por ahí lo pueden seguir y continúan esta conversación que
que lamentablemente tenemos que cortar. Ya venimos con más de Conexión Éxitos. Conexión Éxitos. Con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos. Con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos. Con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos. Con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos. Con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos. Con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos. Con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos. Con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos. Con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos. Con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión